elección que tuvimos, gracias. Presidente, en la pasada elección que tuvimos se dieron 3 casos inéditos a nivel nacional. La población en Oaxaca, en Puebla y en Sonora votaron por candidatos no registrados, presidente. Yo quisiera saber su opinión. Concretamente le estoy hablando del caso de, a ver, le doy los nombres: San Pedro y San Pablo Tepozcolula en Oaxaca, donde ganó un candidato no registrado. También el caso de Cucurpe en Sonora y el caso también de Ahuehuetitla en Puebla. En el caso de Oaxaca, en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, el segundo lugar lo ocupa Morena. En el caso de Puebla lo ocupa un partido local y en el caso de Sonora es el PAN. En el caso de Oaxaca no entregan la constancia de mayoría a ninguno de los candidatos, ni al primero ni al segundo lugar. En el caso de Puebla le entregan al segundo lugar y en el caso de Sonora se lo entregan al candidato no registrados. Los 3 casos están ahorita en tribunales. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo, puesto que usted ha dicho que el pueblo manda? Pues hay un procedimiento legal, que bien que están los 3 casos en el tribunal, hay que esperar la resolución de este organismo. Ellos son los que van a decidir. Esa es mi opinión. Si ya está en el tribunal, pues ahí tienen que resolver. ¿Para qué están los magistrados del tribunal? ¿Cuál es su función? Su trabajo y su función básica es que haya justicia y que haya democracia. Si ese tribunal no garantiza que haya democracia, pues hay que seguir insistiendo y seguir luchando hasta que las instituciones cumplan cabalmente con su responsabilidad. Pero ese es el organismo, esa es la instancia que tiene que resolver. Presidente, esto es un caso inédito, puesto que dentro de la opción electoral no encontraron los ciudadanos una opción para poder votar de un partido político, incluso de candidatos independientes, y optaron, es inédito, le digo, porque en 3 municipios del país escriben el nombre de un candidato, tanto en Cucurpa en Sonora, en Ahuehuetitla en Puebla y San Pedro y San Pablo en Tepozcolula en Oaxaca. Tienen todo su derecho a hacerlo. De acuerdo a la Constitución, todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Pero los principios constitucionales se norman, se reglamentan en leyes secundarias. Por eso es la ley electoral federal, las leyes también en los estados, porque la Constitución no va a detallar. No habría una Constitución de 136 artículos, sería una Constitución, si se le incluye leyes secundarias y códigos y reglamentos, pues muy voluminosa. Por eso es el procedimiento de las leyes, los reglamentos. La Constitución es la que define los principios básicos, los preceptos fundamentales, y para eso se hacen las leyes. Entonces, constitucionalmente, lo que dice la ley de leyes, que es la Constitución, es de que todos tenemos derecho a participar
Entonces, pero luego se reglamenta, es decir, a ver, solo podrán participar los que forman parte o los postula un partido político. Ya empieza la reglamentación. Entonces hay que ver qué dicen las leyes al respecto. Y qué bueno que todos participen. En el caso de Oaxaca no es inédito. En el caso de Oaxaca, la mayoría de los municipios son de usos y costumbres. 417 municipios de los 570, las autoridades las elige la Asamblea, no es con las elecciones constitucionales. O sea, siempre ha sido de esa forma. Y antes así era en los pueblos. Se iba a elegir a un agente municipal, a un delegado municipal, se reunía la gente en la plaza, en un salón, y ahí mismo proponían, pues yo quiero que sea fulano, yo quiero a mengano, a perengano, 3, 4, y habían sistemas, ¿no? Decía, a ver, ponían los nombres, estaban todos sentados ahí, van pasando a votar y ponían una rayita. Y hasta era divertido. Porque la gente es así, es alegre, más cuando hay transparencia. Y habían quienes, los que llevaban muy poquitos, decían, yo le voy a dar a este porque va muy bajo, que no se quede hasta la cola del venado. Presidente, no, se encuentra con esta situación en entredicho el espacio que queda en la boleta electoral para candidatos no registrados. Si es o no es válido la situación. Es que no te podría decir cómo están las leyes en lo específico, porque si son elecciones locales, cada entidad federativa tiene su propia ley. Paso a mi siguiente pregunta, presidente de la República. Vengo de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, de Tlaxiaco, donde lo hemos tenido 3 ocasiones. Y los conflictos agrarios son una situación del día a día y provocan muchas muertes. Tenemos dos más candentes en este momento: el acuerdo de paz que está esperando la zona Triqui y un conflicto entre Izcatlán y Chalcatongo Hidalgo, también por la situación de tierras, que ha detonado en un conflicto al interior de Santo Domingo Izcatlán, que usted conoce, donde en últimas fechas se desconocieron a 1,300 comuneros, bajo el acuerdo de la situación del Registro Civil de Oaxaca y de la Procuraduría Agraria, lo que en vez de solucionar, creó más conflicto dentro de la población. Hay que buscar los acuerdos entre los pueblos, ir resolviendo todos los conflictos agrarios que vienen de lejos y que lamentablemente generan violencia entre las partes, y a veces hasta son conflictos que se heredan a las futuras generaciones, pero ya hay un mecanismo en el caso de Oaxaca para atender todos estos conflictos, como se está haciendo en el caso de los triquis, como se está haciendo en varias comunidades. Y yo estoy haciendo el llamado a que se busquen acuerdos, que no haya confrontación, que no haya violencia. ¿Se acuerdan lo de el compañero que viene y es probable que esté posteriormente
sobre los problemas de agua en Oaxaca, de 2 comunidades, Mijes. Bueno, pues ya se reunieron las comunidades, las autoridades, y ya firmaron un acuerdo. Les hice el llamado desde aquí y se los agradezco mucho de que se haya dado ese paso. Y es no a la violencia, no a la confrontación, buscar los acuerdos en todos los casos. Entonces, en la zona de Tlaxiaco, que es la Mixteca, se requiere lo mismo, se requiere que se busquen acuerdos y se puede. En Oaxaca hay casos en donde han habido muertos, bastantes, lamentablemente, de un pueblo y de otro. Me tocó cuando recorrí todo Oaxaca, conozco los 570 municipios del estado, y me dio mucho gusto ver cómo hijos de los que habían perdido la vida en esos enfrentamientos, en la lucha por la tierra, sobre todo conflictos de límites, al final se habían puesto de acuerdo, habiendo perdido sus seres queridos, a sus familiares, llegaron a el convencimiento de que ya no era posible pelearse, enfrentarse entre hermanos, y suscribieron convenios de paz entre ellos, pero después de décadas de confrontación y de muchos muertos. Entonces, sí se puede, con diálogo, con buena fe, llegar a acuerdos, hasta en los peores momentos y circunstancias. Sí se puede. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahí, en el caso de Oaxaca. Y mi última pregunta, presidente. No, a ver si lo tengo en un libro, en un relato, sobre mi gira por Oaxaca. Sí, pero hablo de ese caso, a ver si en particular para saber qué comunidad, y es un ejemplo a seguir. Presidente, estamos próximos en Oaxaca a elegir a nuestro próximo gobernador del estado. Aunque este es el Ejecutivo y no representa ningún partido político, nuestro gobernador actual ha dicho que hay una alianza de facto, primor, entre PRI y Morena. ¿Cómo vería usted o piensa usted que sería viable una alianza política entre el PRI y Morena en Oaxaca para la próxima gobernatura estatal? Pues no me corresponde opinar. Lo único que puedo decir es que llevamos muy buena relación con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Estamos trabajando de manera coordinada en bien del pueblo de Oaxaca. Él ha sido muy respetuoso de la investidura presidencial y de este trabajo conjunto, coordinado, han surgido muchas iniciativas en beneficio del pueblo de Oaxaca, que es un pueblo que yo estimo mucho, quiero mucho, porque es de los pueblos con más cultura en el mundo. Es algo excepcional, Oaxaca. Lo que pasa que no se conoce, como a veces desconocemos nuestro país, nuestro territorio, sus bellezas naturales, la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, la bondad inmensa
que hay en los pueblos. Como decía el maestro Guillermo Bonfil, batallas, el México profundo. Entonces le tengo a Oaxaca mucha admiración, mucho respeto, porque han conservado sus tradiciones, sus costumbres, sus culturas. Ahí está el porqué de su fortaleza. Aún con las zonas más áridas de Oaxaca, la Mixteca, la gente, por sus tradiciones, por sus costumbres, por su cultura, por su vocación de trabajo, por su organización social, por el tequio, por la ayuda mutua, salen adelante. Además, se pueden ir a trabajar a Estados Unidos, como muchos que están allá, pero no abandonan sus pueblos, no pierden su querencia. Ahí están cada año y sí los llaman a dar servicio a su pueblo, estén donde estén, van a dar servicio. Pueblos limpios. Camina uno por los pueblos y hay botes para tirar la basura y letreros donde se indica de que no hay que tirar fertilizante en el arroyo y se cuide el bosque y se protege a los ancianos y no hay robo y todos dan servicios desde que son jóvenes. Empiezan como topiles, como policías a cuidar su comunidad y ahí van ascendiendo hasta formar parte del Consejo de Ancianos y esa es su gran recompensa, ser útiles a su pueblo, a su comunidad, servir a su comunidad. No cobran las autoridades. Eso nos ha facilitado mucho las cosas porque imagínense autoridades así, presidentes municipales así. ¿Qué hicimos? No tenían sus caminos pavimentados a cabeceras municipales, ni modo que vamos a hacer los caminos con el procedimiento de las licitaciones y de las empresas y de los concursos y de empresas irresponsables que hacen malos caminos, que ponen una capita ahí de pavimento, que nada más pintan los caminos de asfalto y vienen las lluvias y vuelven a hacer de nuevo de terracería. No, como son autoridades honestas, lo que hicimos fue entregarles el recurso y ellos están haciendo los caminos, caminos de concreto, bien hechos, solo con revolvedoras, para que se le dé trabajo a la gente. Trabajan mujeres, trabajan hombres, recogen las mujeres las piedras, las van escogiendo para irlas acomodando en el camino y son obras de arte y les sobra dinero. Pero esto, desgraciadamente, y ojalá y con el tiempo sea distinto, no lo podemos hacer en todo el país, porque corremos el riesgo de que si le mandamos el dinero
a presidentes municipales se roben el dinero o una parte o hagan obras mal hechas o le den la obra al amigo, al compadre, al familiar, que de repente ya se volvió contratista. O llega alguien influyente y le tiene que dar el contrato y al final la obra o queda mal hecha o no se hace y desaparece el dinero. Fíjense lo importante de las culturas. Por eso siempre digo, lo que nos ha salvado frente a todas las calamidades son nuestras culturas. Y también por eso digo, no nos confundamos, no es lo mismo educación que cultura. La cultura nos ha salvado frente a todo. Y de la cultura, de lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro país, esa gran reserva de valores culturales que tenemos, es que viene la honestidad del pueblo, de ahí viene, de las culturas. Ya cuando alguien pierde su identidad, se vuelve ladino, ya niega su origen, cuidado, porque ya va a lo material, al triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces Oaxaca es algo especial, es excepcional. Yo invito, pero no solo a Oaxaca, que se opte también, cuando se tenga tiempo, un poco de recursos, hay quienes pueden hacerlo, visitar nuestro país, recorrer México, visitar todos los estados, todos tienen muchas bellezas culturales, mucha historia. México es un país con una historia milenaria. Decía don Pepe Iturriaga que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya había en la Ciudad de México universidad y había imprenta, con todo respeto, para no dejar de pensar en la grandeza de México.